Escogí a mi madre, engañando a mi padre con mi tío padre. ¿Qué hago? Siempre pensé que mis padres tenían uno de esos matrimonios sólidos como una roca. Mi padre trabajó duro toda su vida, nos proporcionó a todos, nunca faltó un día de trabajo y se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Es el tipo de persona que la gente respeta, no porque lo exige, sino porque se lo gana. Mi madre siempre ha desempeñado el papel de la esposa perfecta, siempre solidaria, siempre afectuosa, siempre asegurándose de que nuestro hogar se sintiera cálido. Pensé que eran la pareja que lo tenía todo resuelto en ese momento. Ahí está mi tío, el único hermano de mi papá. Él ha sido parte de mi vida desde siempre. Siempre estuvo presente. Siempre fue parte de los eventos familiares. Siempre fue cercano a mi papá. Nunca pensé mucho en eso. Él no era alguien con quien tuviera una relación particularmente cercana, pero mi papá confiaba completamente en él, y eso fue suficiente para mí. Luego entré y vi algo que cambió todo. Se suponía que debía estar fuera de la ciudad por trabajo y me quedaría hasta el lunes, pero las cosas terminaron temprano y pensé en sorprender a mis padres con una cena. Llegué a la casa, abrí la puerta y entré como siempre lo hice. No esperaba nada inusual. En el momento en que entré, algo que sentí fuera de la casa. Estaba demasiado silencioso, pero no de una manera normal. Había ruidos provenientes del pasillo, pero no eran conversaciones casuales o el sonido de un televisor. En el fondo era amortiguado, apresurado como gente luchando. Luego todo quedó completamente en silencio. La camioneta de mi papá no estaba en el camino de entrada, lo que significaba que todavía estaba en el trabajo el auto de mi tío. Estaba estacionado afuera, lo cual no era extraño en sí mismo. Pero ahora, de repente me sentí sospechoso. Seguí el ruido hasta la habitación de mis padres, y tan pronto como abrí la puerta, me quedé boquiabierto por completo. Mi madre y mi tío estaban en la cama juntos. El propio hermano de mi padre entró en pánico en el momento en que me vieron levantar las sábanas. Los ojos estaban muy abiertos, con caras de shock, pálida. Mi cerebro ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo por completo antes de que mi cuerpo reaccionara. Cargué. Ni siquiera recuerdo haber tomado la decisión de moverme, pero me balancé antes de que pudiera detenerme. Mi tío tropezó hacia atrás, lo tomó desprevenido y apenas logró escapar antes de que pudiera golpearlo de nuevo. Se apresuró a agarrar su ropa, tratando de cubrirse, y salió corriendo antes de que pudiera disparar otra vez. Corrió a través de la casa, medio vestido, salió por la puerta principal, entró en su auto y se fue. Mi madre se quedó atrás, sacudiendo sus manos, todavía agarrando las sábanas, como si de alguna manera pudieran protegerla de lo que acababa de suceder. Ella comenzó a hablar palabras, derramándose rápidamente, tratando de explicar. La dejé hablar por un rato, pero no estaba escuchando después de unos minutos. Le dije que no le diría a mi papá, pero solo si hacía todo lo que le dije. Ella no se dio cuenta. Estaba mintiendo. Nunca iba a mantener esto en secreto. No había una versión de esto donde mi papá no se enterara. Solo necesito encontrar la mejor manera de decírselo. Dejarlo caer sobre él de la nada lo destruiría. Mi papá no es del tipo que se desmorona fácilmente, pero esto rompería a cualquiera. Guardé el secreto por ahora, pero no porque quiera. Necesito tiempo para descubrir cómo decirlo sin arruinarlo de una vez. Mientras tanto, tenía el control. Hice que mi madre saltara por el aro solo para ver si hice todo lo que le pregunté sin dudar, probablemente aterrorizado. Le diría a mi papá en cualquier momento. No me hizo sentir mejor, pero le impidió fingir que las cosas eran normales. Cuanto más tiempo me siento con eso, más enojado me pongo.
Mi papá pasó toda su vida cuidando a nuestra familia. Trabajó muchas horas. Hizo todo bien. Nunca le dio a nadie una razón para dudar de él. Quería ser yo quien le hiciera eso, pero él merecía saberlo. He estado pensando en todas las veces que mi tío estuvo presente en todas las cenas familiares. Todas las veces mi padre lo dejó entrar a nuestra casa. Confiaba en él. Lo trataba como alguien que siempre lo respaldaría. Y todo el tiempo que estuvo durmiendo con su esposa, comencé a preguntarme cuánto tiempo había estado sucediendo. Si era nuevo, si hubieran pasado años, si hubiera sido toda mi vida. Cuanto más lo pienso, peor se pone. No puedo quedarme sentado mucho más tiempo. Mantenerlo ahí me hace sentir como si también estoy traicionando a mi papá. Él merece la verdad. Necesita saber exactamente con quién ha estado casado durante todos estos años y exactamente con quién había estado llamando a su hermano. El problema es que no tengo idea de cómo hacerlo de una manera que no lo destroce por completo. No sé cómo mirarlo a los ojos y decirle que toda su vida ha sido una mentira. Necesito un consejo. ¿Cómo hago esto sin romperlo por completo? Realmente no sabía cómo procesarlo todo, así que comencé a escribir. He estado recibiendo muchas preguntas en los comentarios, así que pensé en tratar de aclarar algunas cosas y dar un poco más de contexto. Mucha gente me preguntó por qué no tenía ninguna prueba. Cuando le dije a mi papá, honestamente, no pensé en grabar o tomar fotografías en el momento en que todo sucedió tan rápido, y simplemente actué por instinto. Pensé que aún podía decírselo a mi papá y lidiar con las consecuencias más tarde. Sé que probablemente fue estúpido, pero fue simplemente tan abrumador. Algunos de ustedes también me preguntaron por qué no confronté a mi mamá más directamente. La verdad es que estaba tan disgustado por lo que vi que ni siquiera podía mirarla sin sentirme mal. No sé qué hubiera pasado si hubiera tratado de hablar con ella en el calor del momento, así que decidí esperar y dejar que las cosas se calmaran. No quería perder la cabeza y empeorar las cosas. Era una extraña mezcla de ira y confusión, y solo necesitaba tiempo para descubrir qué iba a hacer a continuación. Las personas me han preguntado si lamento no haberle contado a mi papá inmediatamente. Definitivamente pensé en eso. Creo que una parte de mí quería darle a mi mamá la oportunidad de confesar antes de decir algo. Tal vez fue ingenuo. Ahora sé que guardar el secreto no iba a mejorar nada, pero en ese momento sentí que necesitaba darle algo de espacio antes de lanzar esa bomba. También quiero aclarar que no estoy disfrutando todo el asunto del chantaje. Sé que suena mal, y tal vez lo sea, pero he estado usando eso para recuperar algo de control en una situación que me tomó por sorpresa. Está mal, lo entiendo, pero ha sido la única manera en que pude procesar todo esto. No estoy orgulloso de ello, pero ha sido forma de lidiar con mi propia ira. No voy a seguir haciéndolo para siempre, pero ahora siento que es lo único que puedo hacer. Gracias de nuevo por el apoyo y las preguntas. No esperaba que esta publicación recibiera tanta atención, pero aprecio a todos los que han estado dando consejos o simplemente escuchando mi historia. Estoy tratando de mantener la calma y descubrir qué hacer a continuación, pero todavía estoy procesando todo. Los mantendré informados cuando le cuente todo a mi papá. Actualización 1. Algunos días desde que le conté a mi papá lo que vi. Todavía estoy un poco en shock por todo esto, pero supongo que me estoy acostumbrando a la realidad de la situación. La parte más extraña es lo tranquilo que estaba mi papá cuando le dije todo. Lo que presencié en mi vida no fue solo la aventura lo que me sorprendió, sino cómo actuó mi mamá después. Me rogó que lo mantuviera en secreto, pero no me lo creía. Sabía que no iba a dejar pasar esto, pero no sabía cuándo ni cómo le diría a mi papá.
ella siguió actuando como si todo estuviera bien, como si nada hubiera pasado. Pensé que sería cuestión de días antes de que hiciera un gran movimiento, pero no fue, como si simplemente se quedara sentado en la información al principio. Pensé que no le importaba, pero mirando hacia atrás, creo que simplemente estaba dejando que todo se calmara. Supongo que mientras tanto me dejaron a Stu en absoluto. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Sentí una especie de disgusto que seguía burbujeando. Siempre pensé que mis padres tenían la relación perfecta, pero ahora estaba mirando la fea verdad, así que comencé a equivocarme. Con mi mamá, al principio eran solo cosas pequeñas, pequeñas cosas para hacerla sudar. Tenía que hacer recados para mí que ni siquiera tenían sentido, correr a la tienda por algo que no necesitaba, recoger comida de lugares donde ni siquiera quería comer. Era inofensivo al principio, solo una forma de mantenerla nerviosa mientras descubría qué iba a hacer a continuación. Luego comencé a presionarla más fuerte, la hacía despertarse a las 5:00 a.m. para prepararme el desayuno los fines de semana. No fue porque yo fuera hambre, era solo para hacerla sentir como si me la debía. Incluso le pedí que me comprara cosas caras. Ella pensó que lo estaba haciendo para ganarse mi silencio, pero la realidad es que yo solo me estaba divirtiendo. Verla retorcerse me hizo sentir poderoso, y supongo que eso es un poco un desastre. Nunca quise ser esta persona, pero no pude evitarlo todo el tiempo. Mi papá supo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, para hacerle la vida un infierno. Cuando le hablaba de cómo la estaba haciendo saltar a través del aro, él realmente se reía. Fue la única vez que lo vi mostrar alguna emoción al respecto. No podía decir si simplemente estaba aliviado de que le estuviera quitando algo de peso de encima o si estaba disfrutando el espectáculo tanto como yo. En algún momento me di cuenta de que esto ya no era solo un juego. No se trataba de venganza y no se trataba de vengarse de mi mamá por lo que hizo. Mi papá estaba planeando algo más grande. Simplemente iba a dejar pasar esto. Estaba esperando el momento adecuado, probablemente tratando de descubrir cómo hacer que todo explotara de la manera más satisfactoria posible. Honestamente, no tengo idea de lo que tiene planeado, pero puedo sentirlo venir. Ha estado súper tranquilo durante todo esto, casi como si estuviera esperando la oportunidad perfecta para lanzar el martillo sobre todos, y tengo la sensación de que no solo está pensando en lo que es mejor para él, sino en lo que es mejor para todos. Es inteligente. No es como mi mamá, que simplemente salta en las cosas sin pensar en las consecuencias. Ha sido paciente, metódico, y no creo haber visto nada todavía. Pero en cuanto a mi mamá, ella todavía está haciendo su parte fingiendo que no pasó nada. Sinceramente, es agotador verlo. Ni siquiera sabe que ya no soy yo quien tiene todas las cartas. Sé que mi papá está trabajando detrás de escena y ella no tiene idea de que está ahí afuera preparándome el desayuno como si fuera un día normal, pensando que si hace lo que le digo, no le diré a mi papá. Pero Reddit lo actualizaré cuando todo baje. Actualización 2, después de que le conté a mi papá sobre la aventura. Sinceramente no esperaba que las cosas se intensificaran de inmediato. Él estaba demasiado tranquilo. Seguí esperando a que mostrara algún tipo de emoción para explotar, pero no lo hizo. Solo me preguntó si tenía alguna prueba, lo cual no tenía. Todo había sucedido tan rápido y no estaba pensando en recoger pruebas en ese momento. Él asintió y me dijo que lo investigaría. Me quedé sintiéndome un poco incómodo. Pensé que podría llegar a un acuerdo con él, pero era como si él ya supiera cómo manejar esto mejor que yo. Pasé los siguientes días tratando de mantener todo bajo control, haciendo que mi mamá
pensara que simplemente estaba disfrutando de tener poder sobre ella. La tenía haciendo recados y haciendo todo lo que le pedía. Mi papá sacó su teléfono. Era una noche típica, nada inusual, pero luego me mostró algo que me sorprendió por completo. Había estado recopilando evidencia en silencio durante los últimos días, y cuando lo vi, se me dio un vuelco el estómago. No solo tenía algunos mensajes de texto o llamadas telefónicas, tenía todo: mensajes antiguos, registros telefónicos, transacciones. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fueron los videos. Mi papá de alguna manera había obtenido imágenes de mi mamá y mi tío juntos. Tenía pruebas de todo, y no fueron solo unos pocos momentos aleatorios. Había videos de ellos juntos en la cama. El tipo de video que nunca esperas ver en tu propia familia fue repugnante. Y ese no fue el final. Mi papá no solo se quedó con la evidencia, sino que se la envió a todos, toda nuestra familia, todas nuestras tías, tíos, primos. En un instante, toda la familia supo lo que había sucedido. La reacción fue inmediata. Las personas que siempre habían apoyado a mi mamá, quienes la admiraban, de repente se disgustaron. La esposa de mi tío se enteró y lo echó de inmediato. Todos les dieron la espalda así, pero la peor parte fue aún por venir. Después de que todo pasó, mi papá no se quedó y gritó. Él no hizo una escena, simplemente empacó sus cosas y se fue, puso los papeles del divorcio en la mesa y se fue. Eso fue todo. Mi mamá perdió todo en una sola noche. La casa, su sistema de apoyo, todo lo que ella pensaba que tenía, fue como si todo se derrumbara de una vez. Sentí que estaba ahí parado, viendo lo que sucedía, pero no pude evitarlo. Mi mamá intentó llamar y enviar mensajes de texto, tratando de explicarse, pero ya era demasiado tarde. La familia no iba a perdonarla. Sola, y no era como si ella pudiera volver con mi papá o cualquier otra persona en la familia. Ella lo perdió todo. Incluso con todo esto, mi papá no mostró ninguna debilidad. No parecía molesto ni conmocionado. Simplemente lo manejó de una manera que me hizo darme cuenta de que había estado preparado para esto. Todo el tiempo era como si tuviera un plan y no iba a echarse atrás en él, mientras que para mí, tío, su vida también se derrumbó. Pero de una manera diferente. Mi tío intentó todo lo que se le ocurrió para recuperarse del desastre que causó, pero nada. Trabajó, contrató a un abogado, trató de arreglar las cosas con mi mamá e incluso llegó a ofrecerle a mi papá. Tuvo un acuerdo para evitar un desastre público. Pensó que podría arreglar las cosas con su esposa. Trató de convencerla de que fue solo un error, pero ella no estaba de acuerdo. Solicitó el divorcio casi inmediatamente después de que los videos se hicieron públicos. Cuando finalizó el divorcio, su esposa se llevó a los niños y se negó a dejarlo verlos. No tuvo más remedio que alejarse con la esperanza de un nuevo comienzo, pero nunca llegó. El daño ya estaba hecho. Su reputación quedó empañada, sin posibilidad de reparación. Sus propios hijos no querían tener nada que ver con él, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Las consecuencias de todo lo que hizo arruinó a su familia, sus amistades, y lo dejó sin nada. Gracias, Reddit, por todo su apoyo y consejos. Esta experiencia ha sido una de las cosas más locas por las que he pasado, y compartirla aquí me ayudó a procesar muchas cosas. Sigo adelante ahora y esta será mi última actualización. Gracias de nuevo. Actualización final para todos. Han pasado 4 años. 4 años desde que todo se vino abajo, y en ese tiempo muchas cosas han cambiado. Pero no para mi madre o mi tío. Mi padre ha reconstruido su vida, pero mi madre y mi tío
todavía están atrapados en las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando todo se desmoronó por primera vez, mi tío pensó que podía manejar la situación con algo de valentía. Pensó que si pudiera aparecer y hacerle las cosas difíciles a mi padre, tal vez podría asustarlo para que retrocediera o al menos cambiar las cosas lo suficiente como para causar algo. Dudo que eso no haya sucedido. En cambio, empeoró para él una noche, unas semanas después de que todo se había desmoronado. Mi tío y mi madre se presentaron en un evento familiar claramente borrachos y buscando una confrontación. Estaba desquiciado, tropezando ruidosamente y arrastrando las palabras. Era obvio que estaba tratando de provocar a mi papá para que reaccionara, probablemente esperando algún tipo de arrebato para pintar a mi padre como el malo en todo este lío. Pero mi papá, como siempre, estaba tranquilo y sereno. No mordió el anzuelo, no detuvo a mi tío. Estaba desesperado. La ira pareció abrumarlo. Cargó contra mi papá, tirándolo al suelo. Mi tío no solo estaba enojado, era violento. Lanzó golpes. Le dio uno directo a la cabeza a mi papá y vi como mi padre luchaba por empujarlo. Mi tío era más grande y más fuerte, pero mi papá no se iba a rendir fácilmente. Se necesitaron varios miembros de la familia para arrastrar físicamente a mi tío fuera de mi papá, mientras mi madre gritaba al margen. Toda la habitación estaba en shock. Mi tío era conocido por su encanto, su capacidad para salir de cualquier cosa. Pero en ese momento, con toda la familia presenciando su ira, no había forma de escapar de la verdad. Nadie podía negar la realidad de quién era. Y lo que había hecho, estaba claro que no solo estaba tratando de defenderse o discutir un punto, estaba fuera de control. Mi padre, a pesar de estar conmocionado, no tomó represalias. No le dio a mi tío la satisfacción de una reacción. En lugar de eso, se levantó, se compuso y se fue, pero ese fue el comienzo el final. Para mi tío, las consecuencias del asalto fueron inmediatas. Llamaron a la policía y la evidencia era innegable. No fue solo un arrebato de borracho, fue un asalto. Y mientras mi tío trató de restar importancia al incidente, pensando que tal vez podría girar la historia a su favor, la verdad estaba del lado de mi papá. Mi tío no tenía salida al hecho de que mi papá solo tenía complicaciones de salud.